Hola a todos, bienvenidos a Cinedanía, muchas gracias por estar ahí. Si os gusta el canal, siempre os invitamos a que os suscribáis. Hoy nos acompaña en nuestra sección de la silla del director Javier Marco, que es director de la película A la cara, que se estrena este 29 de mayo ya en cines. Una película que se presentó en el pasado Festival de Cine de Gijón y que además es continuidad de un corto del mismo nombre que ganó el Goya en 2021. Es una película que protagonizan Manolo Solo y Sonia Almarcha y que nos cuenta la relación conflictiva entre una famosa periodista y un hater, vamos a llamarla así, que la critica en las redes sociales, ¿no? Ahí es un poco, digamos, el punto de lanzamiento de la película. Para quien no conozca a Javier, deciros que, bueno, pues que nos trae su segunda película tras Josefina, que fue una película que tuvo 3 nominaciones a los Goya, entre los que estuvo el de Mejor Actriz para Emma Suárez y uno propiamente para Javier Marco como Mejor Director Novel, así que se maneja bien en los Goyas. Tiene uno, le han nominado por su primera película, o sea que tenemos un gran director delante aquí con nosotros. Así que nada, bienvenido Javier y muchísimas gracias por estar aquí. Vale, muchas gracias a vosotros, un placer, un placer. Bueno, la primera pregunta yo creo que te la habrán hecho mucho, pero es que es, yo creo la manera de arrancar, ¿no? ¿Por qué sentís la guionista, que es Belén Sánchez Arévalo, y tú que ese cortometraje a la cara que tuvo tanto éxito en 2020, pues podía llegar a convertirse en algo más largo? Pues es buena pregunta porque al final, o sea, el corto era, solamente queríamos hacer el corto a priori. En 2019, Belén y yo empezamos a pensar en esta idea y claro, queríamos ese enfrentamiento entre la periodista famosa y su hater. Y queríamos trasladar el odio que hay en las redes sociales a qué pasaría si lo trasladamos a un encuentro cara a cara. Y era lo que queríamos contar, que eran como unos 14 minutos y hasta ahí. Esa era la historia. Pero es cierto que luego vimos el corto en un festival, que no recuerdo cuál fue, y después de verlo, Belén y yo hablábamos de, ostras, y a lo mejor hay una historia, un largo después de este encuentro. O sea, ¿qué pasa con estos dos personajes después de este enfrentamiento? Y entonces, justo vino la pandemia. Y entonces nos tuvimos que estar encerrados en la casa y Belén y yo dijimos, venga, pensamos hacer un tratamiento a ver si podíamos tener como un largometraje basado en el corto. Y nos pusimos a ello y vimos que ya no solamente hablaríamos de ese odio en las redes sociales, sino transitar también a otra historia donde, o sea, saber por qué estos dos personajes hacen lo que están haciendo, entenderles y luego ver que al final el uno y el otro eran un reflejo de sí mismo y cómo pues esa convivencia forzada a priori podría ser sanadora para ambos, eh, y y que luego en el tiempo ellos recuerden este tiempo que han pasado juntos, que se han dado cuenta de que algo en bueno, su cabeza ha hecho clic y de repente van a reaccionar en su vida. Mm. Es verdad que la película pone mucho peso en la toxicidad que nace de las redes sociales, ¿no? Es, digamos, un punto de partida claro. Y en la cobardía también de las relaciones personales, ¿no? Tiene ese contrapunto, ¿no? Por un lado de qué valiente soy cuando estoy delante de un ordenador o de un móvil y que como me quedo un poquito más tenso cuando la situación se torna personal, ¿no? Eh, este tema que me parece súper interesante, además, me parece que yo creo que todos nos podemos sentir identificados, no porque yo escriba esas cosas como este señor, ni se me Sí. ocurriría, pero sí que podemos sentirnos como más incómodos en un estado personal. ¿Cómo llega esta idea? ¿Por qué dijisteis, vamos a hacer esto así? Bueno, o sea, bueno, queríamos entender qué es lo que lleva a un hater bueno, pues a escupir todo este odio en las redes sociales. Mm. Y estuvimos investigando, vimos que había un montón de perfiles, según la psicología, ¿no? Pues diferentes tipos, ¿no? Y hubo uno bueno, que cuando lo leímos, pues nos interesó mucho, que era la persona pues solitaria, que su trabajo no le llena nada, no tiene relación con su familia. En este caso, por ejemplo, Pedro está divorciado, no tiene relación con su hija.
Y entonces lo único que le llena es, bueno, aparte de las cervezas y estar en el sofá, es entrar en redes sociales y creerse que la vida real está solo, pero en ese mundo virtual sí que encuentra una sociedad que le sigue y que cada cosa más bestia que va poniendo va teniendo más seguidores. Entonces, como que se le va yendo de las manos, pero yo creo que al final él a lo mejor no es consciente de hasta qué punto está llegando. A lo mejor empezó poniendo unos comentarios no tan a lo grande, pero sí que es verdad que va viendo que conforme va poniendo cosas más bestias, pues más seguidores tiene. Y, y entonces nos interesó muchísimo ese personaje que busca visibilidad. Y entonces nos gusta mucho jugar con los contrastes y también queríamos entonces que el otro personaje sea una persona que justo lo que busca es lo contrario. Es una persona que está acostumbrada a la visibilidad y lo que quiere es la invisibilidad, que debido a la situación que está viviendo con su hija, la situación crítica. Y entonces, ¿qué pasaría si juntamos a esos dos mundos opuestos, ¿no? Y de ahí sale el motor de la película. Bueno, la verdad es que es muy interesante y además creo que esto de ganar seguidores lo hemos puesto con un hater, pero realmente todos nos gusta que nos sigan, si estás en redes sociales, si además vendes algo, vamos a decir así, si tienes algún producto que ofrecer, sea una película, sea tus críticas o sea lo que sea, ¿no? Y la tendencia a decir voy a poner algo que sea como muy llamativo para que ganarme el clic, ¿no? Y ganarme eso, o sea, yo creo que aquí está visto de una manera muy, pues, muy mala, vamos a decirlo así, muy tóxica, como decía, pero que en el fondo todos tenemos un poquito de Pedro, ¿no? Yo creo que sí, o sea, nuestra intención con la película era, o sea, preguntarle al espectador qué parte o sea, qué parte de ti mismo te ves reflejada en ambos personajes. O sea, no solamente en el personaje de Pedro, porque como dices tú, creo que a lo mejor, vale, no, a lo mejor tú mismo no pones esos comentarios, pero hay algo ahí que seguramente resuene en ti como persona. Y igualmente con el personaje de Lina, de la presentadora de televisión, porque también puede haber algo en ese personaje y creo que al final o sea, ella no es la víctima y él no es el malo, digamos. Creo que no queríamos jugar a eso, simplemente que al final son dos personas que tienen las mismas heridas y que se necesitan, o sea, necesitan ser escuchados en una convivencia donde estén ellos solos, sin pantallas, en cara a cara y donde se puedan decir las cosas que aunque duelan, pero tú las escuches bueno, y te haga un clic, ¿no? En la cabeza. Mm. Además es que es una película que a los actores aquí son clave, ¿no? O sea, tener buenos actores en la película, que por suerte las tienes, es muy importante porque se focaliza mucho en ellos. La película depende del el éxito de su guión, de su dirección, pero también mucho de estos actores, ¿no? Y repites experiencia con Roberto Álamo, que le tuviste ahí en Josefina, con Manolo Solo, que también tenía un papel más pequeñito en Josefina, pero que también vuelves a trabajar con él. Y Sonia, que también vuelves a trabajar porque estuvo en el corto, ¿no? Y digamos que la recuperas para el largo. ¿Qué te ofrecen estos actores? ¿Por qué son importantes para ti repetir con ellos, estar con ellos? Bueno, es que o sea, te dan la vida, o sea, te dan, bueno, es el alma de las historias, son los actores con sus personajes. O sea, es verdad que es trabajo en equipo, el cine es todo, tiene que estar todo bien, Mm. la música, la imagen, ¿no? El sonido, todo tiene que estar perfecto. Y una de las cosas es también, pues, básica y para mí fundamental es los actores. Y como dices, con Roberto ya habíamos trabajado, con Manolo, con Sonia, esta era la cuarta vez, ya que habíamos trabajado juntos. Y bueno, tuvimos suerte porque en el corto estaba Manolo y Sonia y para el largometraje queríamos repetir con ellos y tuvimos suerte porque todos los productores, los distribuidores, todo el mundo, todos los socios de la película estaban de acuerdo. Y ellos también. Y ellos también querían hacer la peli. Y entonces tuvimos muchas versiones de guión, se la íbamos pasando, pues cada vez que la teníamos se la enviábamos, quedábamos en persona, la comentábamos.
Y, y el poder tener en mente a los actores cuando estás escribiendo te da... Buah, es verdad que es otra cosa, porque ya las palabras, pues, ya ¿no? Las estás escuchando ya en su boca, sabes lo que dirían, lo que no. Y ayuda muchísimo cuando los tienes en la mente. Muchas veces, a veces intentas tenerlos en mente, pero luego no pueden ser esos actores por agenda o por presupuesto o lo que sea. Pero en este caso tuvimos mucha suerte porque ellos estaban dentro y para nosotros fue un lujo porque creo que es una película de actores y de personajes y que ellos están maravillosos porque creo que son de los mejores actores de España. Sí, sí, sin duda, vamos, yo también voto a favor de ese comentario. A mí me gustan mucho. Hay otro tema transversal, aunque hemos hablado de la toxicidad de las redes sociales y que es un poco el punto de partida, hay otro tema transversal que también me parece muy interesante, me gustó mucho, que es el de la relación entre los padres y los hijos, ¿no? Es como ambos personajes, desde situaciones muy distintas, también viven situaciones complicadas con sus hijos, no saben cómo tratarlos, eh, no saben relacionarse con ellos. Este tema, ¿cómo sale? ¿Cómo aparece de manera transversal y ayuda tanto a conocer a estos personajes? Pues todo sale del corto, que hay una frase bueno, es que es justo el tweet que pone Pedro en redes sociales, que es el que se hace Mm. viral y llega bueno, a oídos y a los ojos de Lina, que es, ojalá te suicides tú también, si quieres yo te ayudo. Entonces, en el corto se queda ahí y entonces deja una pregunta al espectador de quién es esa persona que se ha suicidado. O sea, imaginamos que es alguien del entorno, pero no sabemos quién es. Y entonces, haciendo luego ya tratamiento bueno, con la pandemia y lo, lo que Belén y yo nos preguntábamos era, creo que lo peor que te puede pasar como persona es que se te muera un hijo. Y entonces, qué pasaría si es la hija de Lina la que ha intentado suicidarse? Entonces ahí es como, ostras, claro, ahora tiene todo el sentido de que ella esté totalmente disociada, no sea capaz de acercarse al hospital ni siquiera a mirarla por la puerta, ¿no? Es que no puede, ¿no? Se siente muy culpable por cómo ha sido su contacto también con ella. Y entonces en vez de enfrentar esta situación y este duelo de una manera, bueno, quizá más normativa, como puede ser como lo está llevando su marido, pues ella, que está totalmente vacía, lo que necesita es enfrentar a este hater para ver si le remueve algo por dentro. Y también creo que ella piensa que algo de razón tiene este hater en lo que dice. Y entonces necesita estar en esa confrontación. Y, y entonces eso era el motor, ¿no? Necesitábamos que esa hija tuviera el problema. Y entonces, como queríamos que los dos personajes fueran el espejo uno del otro, queríamos que, como a priori, que son dos personas muy diferentes, que parecen como que nunca se encontrarían en la vida real ¿no? Pero, ¿qué pasaría si realmente luego te vas dando cuenta de que no son tan diferentes entre sí? Y entonces, luego ya por eso pensamos vale, pues vamos a hacer que también tiene problemas Pedro con su hija para hacer ese efecto reflejo, o sea, ese reflejo, ¿no? Entre los dos. Y entonces de ahí surgió ya el personaje de Pedro, de que está divorciado, que no tiene contacto con la hija. Y entonces hay algo ahí para Lina que es, tú todavía tienes la oportunidad de ver a tu hija. Yo no. Pues tú sí. O sea, entonces reacciona porque, joder, todavía la tienes viva, ¿no? Entonces, venga, para ella es como, bueno, pues está ese espejo ahí con su hijo. Y luego además me parece muy interesante también que todo esto que estás contando y que se refleja en la película y que lo vamos viendo poco a poco, eh, se maneja mucho a través de silencios. O sea, eres una persona que te gusta mucho las miradas, los silencios, los detalles, los gestos. En Josefina también lo veíamos con personajes que eran también introvertidos en algunos casos, como el de Roberto, o ahora Manolo, son personas que no transmiten las emociones de una manera clara, evidente. Sí. Es un tipo de personaje que a ti te atrapa, de alguna manera, no sé, te sientes identificado en algo o es porque te gusta ese modelo de personaje. Sí, total, total. Es verdad que siempre como que
viendo los trabajos que has hecho previos, yo creo que no es buscado, pero sí es verdad que luego lo analizas y vuelves a hablar un poco de los mismos temas, porque al final yo creo que te interesa, ¿no? Eh, ¿No? El cine al final, pues quieras o no, aunque muchas veces no quieras hablar de algo autobiográfico, pero algo pones de ti. Y la incomunicación y la no manera de saber comunicarnos es algo que sí que me interesa mucho porque, bueno, a todos, o al menos a mí me ha pasado a veces que de repente empiezas como a dejar unas relaciones, o sea, la superficialidad de las relaciones, ¿no? Como por ejemplo a través de las redes sociales que estoy a favor, de las redes sociales, pero sí que tiene, creo, una parte negativa que es que a lo mejor hace que nos veamos menos, ¿no? Que no estemos presencial mirándonos el uno al otro y a veces estar con el móvil en vez de estar mirándonos y hablando y apagando incluso el móvil, ¿no? Y es algo que me pasa a mí y creo que puede pasar a mucha gente y creo que es una pena porque al final creo que luego cuando te das cuenta y estás presencialmente con alguien es cuando realmente ahí aparece la empatía y aparece una relación como más profunda, ¿no? Y, y bueno, por eso yo creo que me interesa, ¿no? Este tipo de personajes donde al final, bueno, yo creo que la vida te va llevando pues a estar así, ¿no? Y a sentirte de esa manera. Bueno, y para finalizar, sí me gustaría saber un poco tu opinión sobre la importancia que tienen los festivales para las películas, ¿no? Porque tú has tenido Josefina que pasó por San Sebastián, también se presentó en la Seminci, que por cierto es donde yo vi Josefina, en la Seminci, sí, allí en un pase especial que hubo en el marco del festival. Y con A la cara ha sido en Gijón, o sea que, bueno, o sea, te mueves por festivales. ¿Qué destacas de tus pasos por esos festivales y qué valor le das a que tus películas se puedan presentar en estos espacios? Pues yo creo que los festivales son geniales, son necesarios, siempre a favor de los festivales. Porque siempre hay películas que a lo mejor no verías si no gracias a los festivales, porque a lo mejor no tienen una distribución muy amplia y se quedan una semana en el cine y no te da tiempo a verla y al final te la pierdes. Y entonces es verdad que los festivales te suelen dar acceso a este tipo de películas que también como espectador son las que más, bueno, las que más me suelen interesar. Suelo ver de todo, pero es verdad que esas son las que más, bueno, más huella me dejan. Entonces creo que los festivales son importantes y ya no solamente por eso, sino también luego pensándolo, creo que te ayuda a posicionar la película a, a que se hable un poco más de ella. Porque claro, o sea, hay tantas películas cada año que se hacen, ya no solo en España, sino en todo el mundo, que, que siempre el miedo que tienes es que se quede pues olvidada en un cajón, que nadie sepa de la existencia. Y claro, son muchos años y mucho trabajo de todo el equipo para que luego no se vea. Entonces, claro, es una pena. O sea, es una pena. También están las plataformas ahora que gracias a ellas, pues luego tienen otra vida, que se agradece un montón. Pero sí es verdad que verlas por primera vez, por ejemplo, en Gijón, en el Teatro Jovellanos, con el público y luego hubo un coloquio donde la gente expresaba realmente sus sensaciones, eso, bueno, eso a mí me da la vida, es algo súper bonito porque haces las películas para el público y al final lo que quieres ver es si ha funcionado o qué cosas ha funcionado, qué cosas no. Creo que siempre se puede aprender mucho de todas las opiniones de la gente y bueno, o sea, ojalá que los festivales sigan teniendo la misma importancia que tienen ahora, que yo creo que es bastante alta. Sí, sí, yo creo que además ahora los festivales están en un momento bueno, vamos a decir así, también porque hay buenas películas. Oye, que esto no es porque el festival solo sea bueno, es que si presentas cosas que interesan a la gente y yo creo que cada vez se va consiguiendo más, pues eso es todavía mejor y bueno, y luego todo lo que rodea un festival y todo el glamour y estas cosas y ver a los actores, a los directores, que a la gente le gusta mucho y a mí también, yo lo reconozco y me encanta ver en esa presentación, ser los primeros en ver las películas, estas cosas que nos gustan mucho. Sí. Es un cúmulo, ¿no? De cosas, a mí me gusta.
Sí, sí, totalmente. Y eso, que descubres películas que a lo mejor no sabes Sí, mucho sobre ellas, que es la primera vez que que se ven en tu país creo que cuanto menos sepas de una película, mucho mejor. sí. Y en festivales suele pasar eso, ¿no? Que de repente Mm. vas sin expectativas, porque claro, cuando ya te han dicho, no, es que tienes que verla, que es un... Al final vas con unas expectativas que luego a lo mejor no llegan, ¿no? Pero cuando no sabes nada, yo creo que es lo mejor. Y encuentras pelis que vamos. Y ya no solamente en largos, sino en cortos, porque Mm. hay festivales también de cortos, wow, empiezas a ver un corto, es buenísimo, luego el siguiente es mejor aún, el tercero aún mejor, y entonces cuando te va pasando eso vamos, es brutal. Sí, Es una gozada, sí. total. Bueno, Javier, pues nada, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí un rato charlando de la película y un poquito de otras cosas también. Pero bueno, y animar a la gente que vaya a ver a la cara el próximo 29 de mayo, ese primer fin de semana, que siempre decimos que eso es importante para las películas y que ojalá pues tenga un buen respaldo para seguir unas cuantas semanas más, a ver si es posible y la gente lo pueda disfrutar como se tiene que ver, que es en pantalla grande, que siempre mola más. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Que vaya bien. Chao.